Nadie pide nada en la mesa de don Gerardo Román, nadie se atreve a sostenerle la mirada por más de un segundo. En este rincón del mundo, el silencio no es una cortesía, es una regla de supervivencia. Gerardo, el hombre cuyos trajes de seda italiana cuestan más que la vida de 10 hombres en los barrios bajos. El patrón cuyos ojos negros han firmado sentencias de muerte con un simple parpadeo. Estaba sentado en su reservado habitual de la mansión de ópalo. Sus dedos, adornados con anillos de oro macizo, sostenían con una calma aterradora una copa de cristal con un coñac reserva que desprendía un aroma a roble y poder. De repente, con un movimiento calculado y lento, Gerardo empujó la copa fuera de la mesa. El cristal estalló contra el suelo de mármol, justo a los pies de una mesera que apenas llevaba 3 noches trabajando en aquel santuario de sombras y dinero sucio. Todos en el establecimiento, desde los guardaespaldas armados hasta los clientes que lavaban sus culpas en vino caro, sabían lo que vendría después. Lo normal era que la chica temblara, lo normal era que se deshiciera en disculpas, que se arrodillara para recoger los vidrios con las manos sangrando y que, antes de terminar su turno, renunciara para desaparecer de la ciudad si es que valoraba su vida. Pero Lucía Soler no se movió, no jadeó cuando el líquido ámbar manchó sus zapatos desgastados, no retrocedió ni un milímetro mientras el hombre más temido de toda la región la observaba con la paciencia gélida de un depredador que pone a prueba a su presa. En lugar de eso, Lucía se agachó con una precisión casi quirúrgica, recogió los fragmentos más grandes sin que le temblara un solo dedo y, al ponerse de pie, quedó a la altura de los ojos del mismísimo diablo, con una parsimonia que heló la sangre de los presentes. Dejó una servilleta doblada sobre la mesa y sentenció con una voz clara, sin rastro de miedo, se le nota la torpeza. Don Gerardo. El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que podría haber asfixiado a cualquiera. Los tenientes de Gerardo, hombres que habían roto huesos y quemado aldeas solo por una mala palabra hacia su jefe, se quedaron petrificados, conteniendo el aliento, pero la mirada de Lucía no vaciló. Sus ojos color avellana sostenían una quietud tan absoluta que se sentía como una declaración de guerra. Por primera vez en 15 años, don Gerardo Román sintió que algo crujía bajo sus costillas, algo que se parecía peligrosamente al respeto. Gerardo había destruido linajes enteros por mucho menos que una mirada desafiante. Había reducido imperios a cenizas por un insulto percibido en un susurro. Pero esta mujer, esta nadie con un uniforme de poliéster barato y manos que claramente habían fregado demasiados suelos, no solo lo estaba desafiando, ella estaba mirando a través del monstruo que todos los demás veían, encontrando algo que él había enterrado tan profundo que ya ni recordaba su existencia. Lo que comenzó como una prueba de dominio estaba a punto de convertirse en el desmantelamiento de un imperio y en la resurrección de 2 almas que habían olvidado cómo confiar. Esta es esa historia, la de una mesera que llamó torpe al patrón más sanguinario de la frontera, la de un señor de la guerra que sintió un golpe de humanidad en mitad de su pecho de piedra. Si me estás escuchando ahora mismo, debes entender algo. Esto no es un romance de mafia convencional. Esto trata sobre 2 personas tan rotas que olvidaron que aún eran capaces de sentir, encontrándose en el lugar más peligroso imaginable. Mis estadísticas muestran que el 79% de ustedes aún no se han suscrito. Pero si quieres ser testigo de cómo una mujer que aprendió a ser invisible termina gobernando al lado del rey del cártel, pulsa ese botón de suscripción ahora mismo, porque Lucía Soler ha pasado toda su vida sobreviviendo en las sombras, pero nunca había sido realmente vista hasta hoy. Déjame mostrarte dónde empezó todo, para entender por qué Lucía permaneció allí, firme como una estatua de mármol, porque sus manos no temblaron, y por qué sostuvo la mirada del hombre al que todas las meseras de la ciudad evitaban como a la peste. Tenemos que retroceder 3 semanas. Tenemos que viajar hacia atrás, al otro lado de la ciudad, a un estudio asfixiante en el barrio San Judas, donde Lucía Soler se despertaba cada mañana a las 4:30 con el sonido de las sirenas y los gritos que atravesaban las paredes delgadas como el papel de fumar.
Su habitación apenas medía 3 metros de ancho, una cama plegable que ya no se cerraba bien, una pequeña estufa eléctrica más vieja que ella y un baño del tamaño de un armario donde la ducha solo soltaba agua helada. El espejo del lavabo tenía una grieta en forma de rayo que dividía su reflejo en dos, una metáfora perfecta de su propia vida. El radiador golpeaba con un ruido metálico constante, pero nunca producía calor. Así que el frío del invierno se filtraba por el marco deformado de la ventana como un ser vivo, manteniéndola despierta y alerta la mayoría de las noches. Lucía trabajaba en 2 empleos cada día, sin excepción. Por la mañana, servía mesas en una cafetería de paso donde los camioneros dejaban billetes arrugados y el olor a grasa nunca se terminaba de quitar de su cabello. Por la noche, comenzaba su turno en la mansión de Ópalo, donde hombres con trajes de $1000 dejaban propinas de 100 y nunca, absolutamente nunca, le miraban a la cara. Dormía 5 horas en las noches buenas, sobrevivía con el pan del día anterior que le regalaban en la cafetería y no se había comprado ropa nueva en 2 años. Sus manos eran un mapa de cicatrices. Finas líneas blancas cruzaban sus nudillos, producto de años de fregar con agua hirviendo, y tenía una marca de quemadura en su antebrazo izquierdo en forma de media luna. Era el recordatorio permanente de la noche en que su mundo se terminó de romper. 17 años antes, Lucía había sido una niña de 8 años a la que un vecino sacó a rastras de su habitación mientras su casa de la infancia ardía en llamas. Su madre logró salir. Su padre, no. La policía local lo llamó un incendio provocado, relacionado con deudas de juego pendientes con el cártel local. Su madre lo llamó el fin de sus vidas. Lo que siguió fueron 9 años de huida constante, 6 escuelas diferentes, 4 ciudades distintas, 3 apellidos falsos. Lucía aprendió a hacer una maleta en menos de 10 minutos. Aprendió a dormir con un ojo abierto. Aprendió que las personas que sonreían con los dientes más blancos solían ser las que querían algo que ella no podía permitirse dar. A los 17 años, su madre se había bebido hasta la muerte, ahogando sus penas en botellas de tequila barato hasta que su cuerpo no pudo más. Lucía se quedó sola en un mundo que no tiene piedad con los huérfanos. Aprendió a no pedir ayuda. Aprendió a leer una habitación en 3 segundos exactos. ¿Quién era peligroso? ¿Quién estaba desesperado? ¿Quién valía el riesgo de sostenerle la mirada? Aprendió a convertirse en ruido de fondo, un fantasma con uniforme, la chica de la que nadie se acuerda una hora después de que se ha ido. Era la única habilidad que la mantenía con vida, hasta la noche en que cometió el error fatal, o quizás el acierto de su vida, de mirar a don Gerardo Román directamente a los ojos. Cada madrugada, la alarma gritaba a las 4:30 alto, y la mano de Lucía la encontraba en la oscuridad antes de que sus ojos se abrieran por completo. Memoria muscular, instinto de supervivencia, el tipo de reflejo que desarrollas cuando dormirte 5 minutos más significa no comer ese día. La ducha corría fría, siempre corría fría. El dueño del edificio había prometido arreglarla hacía 3 meses, el mismo día que juró que la calefacción funcionaría este invierno. Ambas eran mentiras, y Lucía ya no creía en las palabras de los hombres. Se quedaba bajo el chorro de hielo exactamente 90 segundos, lo suficiente para lavar la grasa y el humo del tabaco de ayer. Lo suficientemente poco para que no apareciera la hipotermia. Al mirarse en el espejo roto, veía a 2 personas diferentes. Había dejado de reconocerse hacía meses. El turno en la cafetería empezaba a las 5. 6 horas de rellenar café para hombres que la llamaban cariño y le dejaban monedas que olían a diésel. 6 horas de sonreír falsamente cuando las manos de algún cliente se demoraban demasiado sobre la suya al pagar. 6 horas de fingir que no notaba cómo el cocinero le guardaba las donas viejas porque sabía que, de lo contrario, ella no comería. A las 11:30, alto. Contaba sus propinas en el cubículo del baño. 20 pesos. El alquiler vencía en 3 días. Le faltaban 400. El turno de tarde en la mansión de Ópalo empezaba a las 6. Diferente uniforme, diferentes hombres, la misma invisibilidad. Aquí,
los trajes costaban más que su ingreso anual y las propinas podían alimentarla durante una semana. Servía whiskies que costaban $300, el vaso a hombres que no se dignaban a mirar su rostro. Era parte del mobiliario, un fantasma de poliéster, exactamente como necesitaba ser para no llamar la atención de los lobos. Para la medianoche, sus pies gritaban de dolor y la quemadura de media luna en su brazo palpitaba hasta el hueso. Se guardaba trozos de pan sobrante de la cocina en los bolsillos. El gerente nocturno fingía no verla. El aviso de cobro todavía estaba pegado a su puerta cuando llegaba a casa a la 1 de la madrugada. Aviso final. Deuda pendiente de su padre, de un hombre que llevaba muerto 17 años. 17 años pagando por los errores de un muerto. A los cobradores de deudas no les importaba que ella tuviera 8 años cuando su padre murió quemado. No les importaba que ella lo hubiera visto suplicar a hombres en autos negros por un poco más de tiempo. Solo querían su dinero, o su sangre. Lucía arrancaba el aviso, lo añadía a la pila de notificaciones idénticas en su cajón y ponía la alarma para las 4:30 alto. Mañana sería exactamente igual, hasta que dejó de serlo. Don Gerardo Román regresó la noche siguiente, y la siguiente, y la de después. El mismo reservado, la misma hora, las 9 páginas, en punto, cuando la mansión de Ópalo se llenaba de gente que hacía su dinero de formas que la ley prefería no investigar. Llegaba con sus tenientes, hombres de mirada muerta y relojes de oro, y todo el restaurante cambiaba de frecuencia. Las conversaciones bajaban a susurros. Las meseras recordaban de repente que tenían mesas en el lado opuesto de la sala. Esa era la sección de Lucía. Él pedía un vino tinto de cosecha exclusiva. Quería que ella describiera el cuerpo, la uva, las notas de cata. Ella lo hacía, de pie junto a su mesa, mientras él agitaba el vino y la observaba por encima del borde de la copa como si fuera algo que estaba decidiendo si aplastar o conservar. Sus guardaespaldas la miraban como los lobos miran a un ciervo herido. ¿De dónde eres?, le preguntó él en la tercera noche. Su voz tenía ese tono particular de quietud que exigía respuestas inmediatas. Del barrio San Judas, respondió ella, seca. ¿Por qué tienes esas cicatrices en las manos? Agua caliente, platos sucios, la vida. ¿Siempre eres así de respondona, o es que yo soy especial? Ella se encontró con sus ojos negros y fríos, sin pestañear. Usted no es especial, don Gerardo. Solo es persistente. Uno de los tenientes se llevó la mano al interior de su chaqueta. Gerardo levantó una mano, un gesto mínimo, y el movimiento se detuvo en seco. Las otras meseras ya no se atrevían a mirar a Lucía. En la sala de descanso, guardaban silencio cuando ella entraba. María, que llevaba 6 años allí, se santiguaba cuando Lucía pasaba por su lado. El barman empezó a prepararle bebidas más fuertes al final del turno, como si la estuviera preparando para su propio funeral. Pero cada noche, Lucía se plantaba ante la mesa de Gerardo y respondía a sus preguntas con precisión quirúrgica. Nunca se disculpó, nunca suavizó sus palabras, nunca apartó la mirada primero. Cuando él le preguntó por qué no tenía miedo, ella le dijo la verdad, que el miedo era un lujo para la gente que todavía tenía algo que perder. Él sonrió ante eso. No fue una sonrisa amable, fue la sonrisa de alguien que acaba de encontrar una joya rara en un basurero. Para la segunda semana, Lucía entendió lo que estaba pasando. Esto no se trataba de servicio al cliente, no se trataba de probar su competencia. Don Gerardo Román estaba cazando algo que no podía nombrarle, alguna cualidad en su quietud, alguna rebeldía en sus ojos que era exactamente lo opuesto a todo sobre lo que su imperio se había construido. Cada noche, ella salía de la mansión de Ópalo viva. Cada noche, llegaba al estacionamiento de empleados antes de que sus manos empezaran a temblar. Se permitía exactamente 30 segundos. 30 segundos para dejar que el terror se filtrara por sus poros. Luego, lo encerraba bajo llave de nuevo, subía al autobús y se iba a casa. Sabía que mañana él estaría allí otra vez, y ella de nuevo frente a él, desafiando al destino con cada paso. Eran las 11 de la noche cuando Lucía escuchó las súplicas. Estaba limpiando el salón veneciano,
uno de los espacios privados más exclusivos de la mansión de Ópalo, donde se cerraban tratos que nunca verían la luz del día. Se suponía que la puerta estaba cerrada con llave. No lo estaba, solo estaba entreabierta, lo suficiente como para que el sonido se filtrara como la sangre a través de una gasa. Por favor, don Gerardo, puedo explicarlo, me robaste. La voz de Gerardo era fría, absoluta, el tipo de tono que suele preceder a los obituarios. ¿Sabes qué sucede ahora? Lucía debería haberse ido. Debería haber agarrado su carrito de limpieza y desaparecido en la cocina, tal como su instinto de supervivencia le gritaba que hiciera. En cambio, se acercó más, arriesgando una mirada a través de la rendija. Un hombre de mediana edad, calvo y sudoroso, sollozaba cubriéndose la cara con las manos. Una pistola descansaba sobre la mesa, entre él y Gerardo, quien permanecía sentado con la quietud de un juez en una ejecución. Uno de los tenientes estaba junto a la puerta, con la mano dentro de su chaqueta, vigilando cada sombra. Entonces Gerardo se reclinó, encendió un cigarrillo y el humo se enroscó hacia el techo como un fantasma. Tu hija empieza la universidad el mes que viene, ¿verdad? Lucía, se llama como esta mesera. Su voz no se había vuelto cálida, pero algo en ella había cambiado. ¿Cómo va a pagar la matrícula si tú estás muerto? El llanto del hombre se intensificó. Gerardo deslizó un sobre por la mesa. Vas a trabajar para pagar lo que debes. 15 años. Cada mes harás un pago. Si fallas uno, solo uno, no vendré por ti. Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara como el plomo. Vendré por ella. El hombre agarró el sobre como si fuera la salvación misma. Besó el anillo de Gerardo con labios temblorosos, susurrando gratitudes que sonaban a oraciones desesperadas. Gerardo solo dijo, lárgate. Lucía dio un paso atrás, pero su zapato golpeó el borde del carrito de limpieza. La botella de limpiacristales volcó y cayó. El sonido retumbó como un disparo en el pasillo silencioso. El teniente apareció primero en el umbral, luego Gerardo. Sus ojos negros encontraron los de ella en el pasillo oscuro. No hubo sorpresa, ni ira, solo reconocimiento. Ambos sabían que ella había visto algo que no debía, el monstruo tomando una decisión que no era monstruosa. El rey del cártel ofreciendo clemencia cuando todos esperaban sangre. Él no se movió hacia ella, no la amenazó, simplemente se quedó allí, con el cigarrillo ardiendo entre los dedos, observándola con una expresión indescifrable. «Trabajas hasta tarde», dijo finalmente. No era una pregunta, era una constatación. Ella había cruzado un umbral invisible. Ya no era solo una mesera, era una testigo, y los testigos en el mundo de Gerardo Román tenían dos opciones: volverse cómplices o volverse cadáveres. Lo hago, respondió Lucía, sosteniendo su mirada. Él asintió una vez y volvió a entrar en la habitación. La puerta se cerró con un clic suave. Ella permaneció en ese pasillo un minuto entero antes de que sus piernas recordaran cómo moverse. La estaban esperando a las 2 alto, M, en el callejón detrás de su edificio. Dos hombres con abrigos que costaban más que su alquiler anual. Uno estaba apoyado contra el contenedor de basura como si fuera el dueño del barrio. El otro bloqueaba la escalera de incendios, su ruta habitual cuando la puerta principal se atascaba. Lo habían planeado todo. Conocían sus patrones, sabían que vendría por aquí. Lucía Soler. ¿O deberíamos llamarte Lucía Castellano? El que estaba junto al contenedor sonrió, pero el brillo no llegó a sus ojos. Ese era tu nombre antes de que tu madre empezara a huir, ¿no? A Lucía se le heló la sangre. Sabemos lo de tu padre, Jaime Castellano, las deudas que no pudo pagar, el incendio. Eso no fue un accidente. El hombre se acercó. Sabemos lo de la tumba de tu madre en el cementerio municipal. Sección 39. Sin lápida, solo un número. Cosas que ella nunca le había contado a nadie. Secretos enterrados tan profundo que se había convencido de que permanecerían así. También sabemos que has estado pasando mucho tiempo con Gerardo Román, dijo el segundo hombre, con una voz que sonaba a grava y cigarrillos. Una elección interesante para una chica que intenta ser invisible. Solo soy una mesera,
Nona, el primer hombre sacó algo de su bolsillo, un vial con un líquido transparente, que captó la luz de la farola como si fuera mercurio. Eres una oportunidad. Pon esto en su próxima bebida. Desaparece con $50,000 y una cuenta limpia. Borraremos las deudas de tu padre, todas, cada agencia de cobro, cada rastro de papel, cada error que él cometió y que tú has estado pagando. Dio un paso más, acorralándola. Te borraremos a ti también. Nombre nuevo, ciudad nueva, vida nueva. Puedes empezar de cero, ser quien quieras ser. El vial colgaba entre ellos como un veredicto. Todo lo que tenía que hacer era matar al hombre que la observaba como si fuera un rompecabezas que intentaba resolver. La voz de su padre resonó en su memoria, suplicando por más tiempo. El olor a gasolina, las llamas devorando todo lo que conocía. 3 días, le presionó el vial en la palma de la mano. Estaba tibio, o tal vez sus manos estaban simplemente demasiado frías. Eso es todo lo que tienes para decidir. Se alejaron en la oscuridad, pero el segundo se dio la vuelta. Él no es lo que crees, niña. Los hombres como Román no tienen piedad. Lo que viste hoy con ese padre y su hija fue teatro. Te usará y te desechará como a todos los demás. No seas tan estúpida de pensar que eres diferente. Sus pasos se desvanecieron en la noche. Lucía permaneció en ese callejón hasta que el amanecer rompió sobre los edificios, con el vial quemándole el bolsillo como un fósforo encendido. Estaba en una encrucijada donde todas las direcciones terminaban en sangre. La única pregunta era, ¿la de quién? Lucía no se presentó a su turno en la cafetería, fue directamente a la mansión de Ópalo al mediodía, cuando el salón estaba vacío y las arañas de cristal colgaban apagadas. El gerente de día intentó detenerla, pero ella pasó de largo. La seguridad intentó agarrarla del brazo. Ella se zafó y siguió caminando, atravesando el comedor, pasando el bar donde las botellas brillaban como joyas, bajando por el pasillo reservado para la gente que realmente importaba, hasta la puerta al final que no tenía nombre porque todo el mundo sabía de quién era el despacho. No llamó, entró. Gerardo estaba sentado detrás de un escritorio de caoba y cuero, rodeado de ventanales que enmarcaban la ciudad como un reino que había conquistado. Él levantó la vista. No hubo sorpresa en esos ojos negros, solo esa misma quietud depredadora que siempre vestía como una armadura. Lucía caminó hacia el escritorio y dejó el vial sobre la superficie pulida, justo entre los dos. El cártel de los Moreta envió esto. Te quieren muerto. Creen que estoy lo suficientemente desesperada como para hacerlo. El vial se quedó allí como una acusación. Gerardo no se movió, no intentó alcanzarlo, no llamó a los guardias que ella podía oír respirar al otro lado de la puerta. Simplemente la miró con ojos que habían visto caer imperios y hombres, suplicar por una clemencia que nunca recibirían. ¿Por qué no lo hiciste? Su voz era como el granito, una pregunta que exigía la verdad absoluta. Lucía sostuvo su mirada, porque yo no mato gente por dinero. No soy mi padre. Algo cambió en el aire entre ellos. Una recalibración fundamental del poder. Gerardo se levantó, rodeó el escritorio con la gracia medida de un depredador alfa y se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler su colonia, cedro, humo y algo más oscuro debajo, lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Acabas de convertirte en un blanco, lo sabes, ¿verdad? No era una pregunta, era un hecho. Los Moreta vendrían por ella ahora, no porque hubiera fallado, sino porque había elegido un bando. Lucía asintió. Lo sé. Él sonrió. No fue una sonrisa amable, fue algo mucho más profundo, respeto, el tipo de reconocimiento que un soldado le da a otro en una zona de guerra. Entonces supongo que tendré que mantenerte con vida. Ese fue el momento en que todo cambió. Lucía Soler dejó de ser invisible. Dejó de ser el fantasma con uniforme que limpiaba desastres y desaparecía en el ruido de fondo. Se volvió real, sólida, alguien a quien valía la pena proteger. Y Gerardo Román se convirtió en algo más peligroso que su enemigo, se convirtió en su aliado. El rey del cártel acababa de declarar la guerra a cualquiera que la tocara, y en su mundo,
Esas declaraciones se escribían con sangre. El ático de don Gerardo Román no era un hogar. Era una fortaleza de cristal y acero, suspendida sobre el caos de la ciudad. Ventanales del suelo al techo que dominaban cada luz que brillaba allá abajo, como si Gerardo fuera el dueño de cada suspiro de la metrópolis. Cámaras de seguridad en cada rincón, sus ojos rojos parpadeando en la oscuridad. Guardias frente a cada puerta, hombres silenciosos con auriculares que asentían cuando Lucía pasaba, pero que nunca apartaban la mirada por completo. Gerardo no le preguntó si quería quedarse allí. Se lo impuso con la autoridad de un rey. Ahora eres una debilidad para ellos. Los Moretas saben que me elegiste. Vendrán por ti. Lo había dicho en el coche, con su voz cargando el peso de lo inevitable. Este es el único lugar al que no pueden llegar. Lucía debería haberse sentido atrapada. Debería haber odiado la jaula de oro, la vigilancia constante, la presencia de hombres armados. Pero esa primera noche, durmió hasta la mañana siguiente por primera vez en 17 años. No hubo sirenas filtrándose por paredes delgadas, no hubo gritos del apartamento de al lado, no hubo miedo a los avisos de desahucio ni al olor a gasolina que aún perseguía sus sueños. Solo silencio, y Gerardo en la habitación contigua, trabajando hasta las 3 de la mañana en asuntos de los que ella no debía saber nada. Existían en un extraño limbo, ni enemigos, ni amigos, rodeándose mutuamente como animales heridos que aprenden a confiar. Él llegaba tarde, con la chaqueta al hombro y, a veces, sangre en los puños que nunca explicaba. Ella solía estar leyendo en el salón, descalza sobre muebles que costaban más que todo lo que ella había poseído en su vida. Gerardo empezó a hacerle preguntas de verdad, sobre su vida antes de la mansión, sobre las cicatrices de sus manos, sobre su padre y el incendio. Ella respondía porque mentirle a Gerardo Román se sentía más peligroso que la verdad. 24 quilates de sinceridad bruta. Una noche, cuando el sueño no venía, la encontró en el balcón, con un whisky en la mano, observando la ciudad extendida abajo como un reino conquistado pero que no podía reclamar del todo. ¿Se arrepiente?, preguntó ella en voz baja, de haber construido todo esto. Él no se volvió, no reconoció su presencia por un largo momento, solo permaneció allí, recortado contra el horizonte, el humo de su cigarrillo enroscándose en el aire nocturno. Todos los días, respondió con una suavidad que casi se pierde en el viento. Fue la primera cosa honesta que él le dijo, no el rey del cártel, no el monstruo al que todos temían, sino un hombre parado sobre las ruinas de decisiones que no podía deshacer. Esa verdad fue más aterradora que cualquier amenaza de los Moreta, porque significaba que era humano, ve que los humanos pueden ser destruidos. La oportunidad para probar esa vulnerabilidad llegó pronto. La mansión de los Román era dinero viejo tratando de parecer más antiguo, columnas de mármol, arañas de cristal y retratos de patriarcas muertos vigilando desde marcos dorados como jueces de un juicio eterno. Lucía estaba allí como invitada de Gerardo, una palabra cortés para la mujer que todos sabían que él protegía. El juicio en el ambiente era palpable. Los susurros la seguían por habitaciones que olían a perfume caro y rencores antiguos. Mujeres en vestidos de diseñador la miraban como si fuera de cristal transparente. Hombres de traje a medida la observaban demasiado tiempo, calculando qué significaba su presencia para la jerarquía familiar. Entonces, las luces se apagaron, el fuego de las armas estalló como un trueno en un espacio cerrado. Gritos, el estrépito del cristal rompiéndose, el caos floreciendo en la oscuridad como sangre en el agua. Alguien lo había planeado. Alguien dentro de la familia, alguien que sabía exactamente cuándo la seguridad estaría distraída por el champán y la tradición. Los instintos de Lucía se activaron, los mismos reflejos de supervivencia que la habían mantenido viva en hogares de acogida donde el peligro vestía una sonrisa, en apartamentos donde conocer las rutas de escape era la diferencia entre respirar y arder. Agarró el brazo de Gerardo con una fuerza que él no esperaba. La entrada del personal de cocina. Ahora, le ordenó, sin dudas, sin preguntas, corrieron por pasillos que ella no debería conocer, pasando junto a cuerpos desplomados contra las paredes,
muebles volcados y el olor metálico de la violencia fresca. Ella lo guió por los pasajes de los sirvientes, la arquitectura invisible de cada mansión, las rutas que la gente como ella memoriza sin pensar porque sobrevivir significa saber siempre dónde están las salidas. Detrás de ellos, pasos, gritos, el sonido distintivo de las armas siendo recargadas. Atravesaron la puerta de la cocina, pasaron por hornos industriales y estaciones de preparación. Lucía empujó la puerta de servicio, la que usaban los camiones de reparto, la que ningún invitado veía jamás, y arrastró a Gerardo al callejón exterior. Él estaba herido, un impacto en el hombro, manchas oscuras se extendían por su camisa blanca. Se agazaparon en la oscuridad entre contenedores de basura, respirando con dificultad mientras los disparos aún resonaban dentro de la finca. Las sirenas aullaban a lo lejos, cada vez más cerca. Gerardo la miró, realmente la miró, como si la viera por primera vez. ¿Cómo lo supiste? Lucía se quitó su propia chaqueta y la presionó contra el hombro de él para frenar la hemorragia. Le limpió la sangre de la cara con su manga, con las manos firmes a pesar de todo. La gente como nosotros, dijo ella, encontrando sus ojos en la penumbra, siempre sabe dónde están las salidas. El entendimiento pasó entre ellos. No fue gratitud, fue algo más profundo, reconocimiento. Ambos eran supervivientes. Ambos eran fantasmas que habían aprendido a navegar en los espacios entre mundos. Gerardo quería venganza inmediata, quería sangre, quería quemar cada rama del árbol genealógico hasta encontrar la podredumbre. Lucía lo detuvo, se interpuso entre él y la puerta del ático, inamovible. No estás pensando con claridad. ¿Quién hizo esto? Quería caos. Quería que reaccionaras por emoción. Querían que golpearas a ciegas para que te expusieras. Él apretó la mandíbula. El vendaje en su hombro era reciente, gasa blanca contra su piel cetrina. Mataron a 6 de mis hombres, y matarán a más si les das lo que quieren. El silencio fue pesado como una lápida. Ella tenía razón. La rabia que ardía en su pecho no traería a nadie de vuelta, solo cavaría más tumbas. Así que Lucía hizo lo que mejor sabía hacer, volvió a ser invisible, regresó a la mansión de ópalo, volvió al uniforme que la hacía parte del mobiliario, volvió a servir bebidas y recoger platos mientras hombres de traje caro hablaban como si ella no estuviera allí. Pero ahora, ella escuchaba, observaba, leía la habitación como lo habían entrenado desde los 8 años. La supervivencia significaba notar lo que los adultos creen que los niños, o los sirvientes pasan por alto. Lo vio en la tercera noche. Marco, el primo de Gerardo, el que había sonreído demasiado en el funeral de las víctimas. Aquel cuyos ojos se demoraban demasiado en la silla vacía a la cabeza de la mesa familiar, como si ya se estuviera probando la corona. Lucía siguió los hilos. Escuchó a hurtadillas las conversaciones en la sala de fumadores, memorizó nombres y horarios de reuniones, usó su invisibilidad como un arma de guerra. La chica a la que nadie prestaba atención estaba recolectando secretos como si fueran monedas sueltas. 2 semanas después, entró en el despacho de Gerardo y dejó una carpeta sobre su escritorio. Extractos bancarios que mostraban cuentas en paraísos fiscales, registros de reuniones con asociados de los Moreta, imágenes de seguridad de Marco saliendo de la finca 20 minutos antes de que se apagaran las luces. Su rostro captado por las cámaras del aparcamiento que él había olvidado que existían. Todo lo que Gerardo necesitaba para enterrar al traidor sin iniciar una guerra civil. Él observó las pruebas, luego la miró a ella. Esos ojos negros, antes impenetrables, ahora mostraban algo parecido al asombro. Podrías haber huido, dijo él, aprovechado el caos y desaparecido para siempre. Lucía se encogió de hombros. Estoy cansada de huir. Esa noche, Marco desapareció, sin juicio, sin espectáculo, sin un cuerpo que pudiera ser encontrado jamás. Simplemente se fue, como si nunca hubiera existido. La familia recibió el mensaje. Gerardo obtuvo su justicia, y la guerra que todos esperaban nunca llegó. Lucía se paró frente al ventanal del ático, viendo cómo las luces de la ciudad se difuminaban en constelaciones, y comprendió exactamente qué tipo de hombre había elegido para estar a su lado. No era un hombre bueno, ni de lejos,
pero era el suyo. 6 meses después, Gerardo seguía siendo el dueño de media ciudad, pero ya no la gobernaba de la misma manera. El terror era más silencioso ahora, más quirúrgico. El respeto que infundía se ganaba mediante una clemencia calculada y una violencia estratégica, no mediante la brutalidad indiscriminada que había forjado su reputación. Los hombres aún le temían, pero ahora también le escuchaban. Y Lucía, ella ya no era una mesera, se sentaba a la mesa de Gerardo en la mansión de Ópalo, no detrás de ella. El reservado que una vez fue territorio enemigo ahora era su trono. El personal la llamaba señorita Soler con una deferencia genuina. Los tenientes, hombres que la habían visto limpiar coñac derramado con manos desafiantes, ahora asentían cuando ella entraba en una habitación, con sus expresiones neutrales pero sus ojos guardando un respeto absoluto. Se había convertido en la mujer que domó al rey del cártel, no mediante la seducción o la manipulación, sino mediante algo mucho más peligroso. Le recordó que era humano, que debajo de los trajes a medida y el recuento de cadáveres, todavía había un hombre capaz de tener piedad, capaz de elegir. No eran amantes, todavía no, quizás nunca, pero eran algo más, algo sin nombre, algo forjado en el fuego y la sangre y en decisiones que no podían deshacerse. Socios en una guerra que solo ellos entendían. Gerardo la miró a través de la mesa, con una extraña sonrisa asomando a sus labios. El tipo de expresión que la mayoría de la gente nunca llega a ver. Sabes que ahora te llaman la reina del inframundo, ¿verdad? Lucía dio un sorbo a su vino, una cosecha que ahora sabía pronunciar correctamente, aunque todavía prefería una cerveza barata. Deja que hablen. Ambos sabemos que solo soy una chica que se negó a correr. Él alargó la mano sobre la mesa y tomó la mano cicatrizada de ella entre las suyas, la marca de la quemadura, los callos, las líneas blancas de años de supervivencia. Su pulgar trazó la cicatriz de media luna en su antebrazo, el recordatorio permanente de la noche en que su padre murió. No, dijo él, con una voz tranquila y certera, eres la chica que se mantuvo firme cuando todos los demás cayeron. Eso es algo completamente distinto. El peso de sus palabras se asentó arropándolos como un voto sagrado. Por primera vez desde que su padre murió entre llamas, desde que aprendió que el amor era una debilidad y la confianza una sentencia de muerte, Lucía Soler se permitió creer en algo peligroso, que tal vez, solo tal vez, finalmente había encontrado un lugar donde no tenía que sobrevivir sola, donde las cicatrices de sus manos no eran marcas de vergüenza, sino la prueba de que había vivido, donde mantenerse firme le había ganado algo más valioso que el dinero o la seguridad, un hogar entre los escombros, y alguien que entendía exactamente cuánto costaba construirlo.